¿no? Entonces les comparto pantalla. Pues bueno, en el lunes, o sea, ayer les compartí su primera investigación. Originalmente cuando presenté el curso les dije que eran lecturas, pero les cambié el nombre porque creo que es mucho más una actividad de investigación que de lectura, pero pues es realmente lo mismo, ¿no? Entonces el porcentaje es exactamente el mismo, lo único que hice fue cambiarle el nombre, ¿vale? Entonces, justamente, pues nuestro objetivo es estudiar la semántica y verificación de los programas. Entonces necesitamos muy bien tener pues en claro cómo funciona este concepto de lo que es la semántica, qué tipos de semántica tenemos, que como vieron en la investigación, pues hay varios tipos. Y pues estos conceptos a lo mejor ya los checaron en lenguajes de programación. Pues en el curso, bueno, en un enfoque profundizan muchísimo en los tipos de semántica, en el otro a lo mejor no se profundiza mucho, pero se dan las bases para ver la formalización de esta técnica. Entonces lo que vamos a hacer esta semana es platicar muy brevemente sobre cuál es la diferencia entre sintaxis y semántica. Es importante que quede claro cuándo vamos a hacer un análisis con respecto a la sintaxis y cuándo vamos a hacer un análisis con respecto a la semántica. Y una vez que hayamos tenido en claro esto, pues ya vamos a analizar la semántica formal de un lenguaje de programación, que es el lenguaje de programación IMP. A lo mejor en su curso de lenguajes lo vieron con otro nombre, pero es algo que a lo mejor ya vieron en otros cursos. Y vamos a definirlo en términos de su semántica operacional, que es el primer estilo de semántica que vamos a estar viendo, ¿no? Entonces vamos a empezar. Entonces, básicamente de lo que leyeron, y espero que se acuerden también de sus cursos de lenguaje, sobre todo quienes ya pasaron por Carla y que yo fui su ayudante, espero que sí se hayan acordado de ese concepto. Y justamente cuando estamos hablando de la sintaxis, estamos hablando de pues la manera en la que escribimos las cosas, ¿no? Yo necesito algún mecanismo que me permita describir cómo voy a escribir las cosas en un determinado lenguaje. Aquí normalmente, pues como estamos en ciencias de la computación, pues estamos hablando de lenguajes principalmente de programación, ¿no? O sea, casi siempre nos dicen la palabra lenguajes e inmediatamente ya estamos pensando ahí en un lenguaje en particular, así, es que estoy imaginando Java o estoy imaginando Haskell, pero la realidad es que podemos aplicar estos conceptos a cualquier lenguaje en general, ¿no? No necesariamente tiene que ser de programación. Entonces, la sintaxis básicamente es pues, un conjunto de reglas que nos van a indicar cómo escribir expresiones, ¿no? En el ejemplo más clásico que siempre les doy es cómo aprendieron el español, cómo aprendieron a escribir español. Pues te dieron las reglas de que, mira, si tú vas a hacer, a plantear una pregunta, tienes que poner un signo de interrogación que abre y uno que cierra. Si vas a poner una exclamación, pues tienes que poner los signos correspondientes. Nos enseñan cuándo poner puntos, cuándo poner comas y básicamente estructurar las oraciones, ¿no? Entonces la sintaxis es básicamente pues la que nos dice cómo escribir, ¿no? Son las reglas de escritura. Entonces cuando estamos hablando ya en términos ahora sí de lenguajes de programación, tenemos que distinguir entre dos tipos de sintaxis. Vamos a tener a la sintaxis concreta y vamos a tener a la sintaxis abstracta. Entonces, la sintaxis concreta es básicamente pues, la sintaxis con la que se define el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, yo podría tener un lenguaje de, digamos, expresiones aritméticas y decir, pues mira, este lenguaje va a tener números. Por ejemplo, le voy a poner así, num. El lenguaje podría tener sumas de expresiones aritméticas o a lo mejor restas, ¿no? No voy a definir mucho el lenguaje porque ahorita vamos a definir un lenguaje un poquito más claro. Pero entonces, esta es la gramática, ¿no? Entonces, la gramática me va a dar la sintaxis concreta. Y entonces, ya que yo tengo una sintaxis concreta, pues dicen, pues ahora que ya te están dando la gramática, puedes escribir expresiones en términos de esta misma gramática, ¿no? Por ejemplo, puedo poner un número, puedo poner 1 más 2, ¿no? O puedo poner incluso una suma de sumas, ¿no? Por ejemplo, 1 más 2 más 3. Y estas expresiones
pues corresponden con las reglas de sintaxis que nos está dando la gramática. Entonces, a esta sintaxis, que es la que nos dan para escribir en un lenguaje, es a lo que yo le voy a llamar sintaxis concreta. Normalmente cuando nosotros estamos aprendiendo a programar, nos dicen, mira, si tú quieres escribir un programa, tienes que seguir estas y estas reglas de sintaxis, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál dirían ustedes que es las reglas de sintaxis para escribir un if en algún lenguaje de programación? ¿Alguna idea? Pueden activar el micrófono, ponerlo en el chat, como ustedes prefieran. Si no, les empiezo a chiflar. ¿Cuáles son las reglas de sintaxis de un if? El if entre paréntesis y la condición. Ok, entonces tengo que escribir justamente un if. Me dicen que tengo que poner entre paréntesis la condición. ¿Y qué más? ¿Qué más necesita un if? Tiene el cuerpo. El cuerpo. Y dependiendo del lenguaje de programación, pues también tengo que tener un else, ¿no? Entonces, esas reglas de sintaxis que ustedes me están diciendo ahorita, con una expresión muy sencilla, son a lo que le llamamos sintaxis concreta, porque es algo que yo tengo que saber para escribir expresiones o comandos en un lenguaje en particular, ¿sale? Y por el otro lado vamos a tener a la sintaxis abstracta. Si la computadora trabajara directamente con estas expresiones tal cual, pues sería muy difícil, ¿no? Porque aquí la computadora lo que está viendo no son realmente expresiones. La computadora realmente lo que ve aquí son cadenas, ¿no? O sea, si yo le digo 1 más 2 más 3, pues la computadora, qué padre tu cadena que tiene, en este caso, 1, 2, 3, 4, 5 caracteres, ¿no? Y entonces la computadora solo está viendo símbolos que están almacenados a lo mejor en una lista, o almacenados en un arreglo, pero pues no se da cuenta pues, que eso es una suma. Entonces yo necesito darle una representación un poquito más estructurada, un poquito más formal a la computadora para que pues la pueda analizar muchísimo más sencillo, ¿no? Entonces ese formalismo que le damos a la computadora son justamente las llamadas sintaxis abstracta, ¿no? Que es lo que estamos definiendo aquí. Entonces, la sintaxis abstracta nos permite, justo como su nombre lo dice, analizar en abstracto, ¿no? La estructura de lo que estamos escribiendo, ¿no? Entonces, así yo en el árbol de sintaxis abstracta sé que en efecto tengo una suma, sé que esa suma tiene un lado izquierdo y un lado derecho, entre otras cosas. Normalmente cuando hablamos de abstracciones, porque le vamos a quitar cosas a algo, ¿no? O sea, por ejemplo, hace ratito estábamos hablando en lenguajes de programación, que di la ayudantía, estábamos hablando de, ¿cómo se llama? De lenguajes de alto y de bajo nivel, ¿no? Entonces decíamos que los lenguajes de alto y de bajo nivel, pues van a depender de la abstracción. Yo digo que un lenguaje de programación es de bajo nivel, si está muy cercano básicamente a las tripas de la computadora, y es de alto nivel, pues cuando está muy alejado. Entonces ahí tenemos niveles de abstracción, ¿no? Mientras más detalles yo considero de la computadora, pues estoy siendo menos abstracto. Cuando ya no me interesa la memoria, ya no me interesa qué registros voy a mover, ni en qué arquitectura voy a ejecutar el programa, estoy quitando detalles que no me interesan mucho y estoy abstrayendo una idea. Es justamente esto mismo lo que aplica en la sintaxis, ¿no? O sea, en una sintaxis concreta, yo tengo que considerar, es que la suma tiene una precedencia, es que la suma tiene una asociatividad. Y siempre que pongas un número, tiene que haber después, no sé, un punto o algo por el estilo. Entonces, todos estos detallitos de escritura a la sintaxis abstracta a veces no le interesan, ¿no? Porque pues, en la sintaxis abstracta ya no tengo, por ejemplo, los paréntesis, ya no tengo explícitamente la suma como tal, sino que tengo la estructura. Entonces estoy haciendo una abstracción de lo que estoy escribiendo. Ejemplos de sintaxis abstracta, pues mira, podemos poner la suma como un árbol, donde tenemos el más en el centro, después tenemos un lado izquierdo, luego tenemos otro más, luego el 2 y el 3, ¿no? O por ejemplo el if, ¿no? Es un árbol que tiene una condición, tiene una rama den y una rama else, ¿no? Entonces, en abstracto yo ya puedo representar estas operaciones, estas expresiones, y es mucho más sencillo manipularlas para una computadora. ¿Por qué? Porque le estoy dando una estructura que ya puede recorrer, puede transformar, puede eliminarle cosas y lo entiende de manera
más clara, ¿sale? Entonces, la sintaxis concreta es básicamente para nosotros como humanos, para poder escribir en un lenguaje, y la abstracta es justamente, valga la redundancia, una abstracción que es mucho más entendible para la computadora que para nosotros, ¿sale? Entonces, ¿dudas con sintaxis concreta y abstracta? ¿Sí queda clara la diferencia? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer otra vez este lenguaje de expresiones aritméticas que les estoy diciendo, ¿no? Entonces, yo tengo en sintaxis concreta esta expresión. Digo 2 más 3 por 5, ¿no? Y entonces yo digo, pues quiero construir el árbol de sintaxis abstracta. Una forma de construir ese árbol de sintaxis abstracta podría ser esta, ¿no? U otra forma podría ser esta. Si se dan cuenta, ambas están representando la misma expresión en sintaxis concreta. ¿Cuál dirían ustedes que es el correcto? ¿Con cuál me quedo? ¿Cuál representa correctamente la expresión que tenemos arriba? ¿El que tiene la suma en la raíz o el que tiene el producto? Depende de qué. En la izquierda, exacto, ¿no? Va a depender de la jerarquía que yo le haya dado a las operaciones. Entonces, tenemos que establecer una convención que nos permita pasar de sintaxis concreta a sintaxis abstracta. Yo no puedo pasar directamente a la sintaxis abstracta si no represento primero estas reglas, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo no tengo estas reglas, voy a caer en ambigüedades. Normalmente cuando una gramática me permite hacer más de una derivación, decimos que esa gramática es ambigua, ¿no? Porque no nos está representando de manera única a la expresión que estoy definiendo. Entonces aquí tenemos dos árboles que realmente estos no son de sintaxis abstracta, son más de derivación, pero pues no puedo tener dos árboles, entonces necesito de alguna manera decirle al algoritmo que use para generar el árbol de sintaxis abstracta, oye, ya sea que tú modifiques tu gramática para que pues no nos acepte más un árbol, ¿no? No lo vamos a hacer aquí, eso es algo que se ve en autómatas, pero pues necesito que tú me generes un árbol de sintaxis abstracta único, ¿vale? Entonces, cada expresión en sintaxis concreta va a tener uno y solo un sintaxis y un árbol de sintaxis abstracta, ¿sale? Entonces, aquí, con base en qué tomó esa decisión, pues como bien nos decía ahorita Alan, necesitamos justamente considerar la jerarquía de operaciones, ¿no? Entonces, necesito, número uno, considerar la precedencia de los operadores, y número dos, considerar la asociatividad. ¿Vale? Entonces necesito de alguna manera, con esas reglas, quedarme con un árbol. Entonces ya después de un ratito, revisando mi gramática y revisando los árboles, pues entonces establezco en este caso la convención de que la multiplicación tiene la mayor precedencia y entonces nos quedamos con este árbol de sintaxis abstracta. Pero eso fue una decisión de diseño, ¿sale? O sea, no es que esa sea la regla por siempre, ¿no? De hecho, el ejemplo más claro es que hay lenguajes donde esto cambia completamente, ¿no? O sea, no por el hecho de que, no sé, en C la multiplicación tenga la mayor precedencia, Java va a tener que seguir la misma regla, ¿no? O sea, digo, en este caso sí siguen las mismas reglas, pero va a depender de los diseñadores y a veces de las necesidades como tal del lenguaje o del objetivo para el cual se va a crear. Entonces, en general siempre tenemos que establecer estas reglas, pero al final siempre tengo que tener un único árbol de sintaxis abstracta, ¿sale? Ok, entonces ya tengo escrito o ya tengo las reglas de escritura, ¿no? Hay muchos más conceptos detrás de la sintaxis, pero pues no los vamos a profundizar mucho, porque ya pues, se ven en lenguajes y en compiladores, entonces eso es como todo lo relevante que vamos a rescatar de sintaxis, y pues como nuestro curso se enfoca más en la semántica, pues vamos a pasar ahora sí a la semántica, ¿no? Hay toda una definición de lo que es una semántica, pero básicamente, ¿no? Es el significado de lo que le estamos dando a lo escrito, ¿no? O incluso, no necesariamente tiene que ser en términos de
pues, de símbolos así matemáticos o algo por el estilo. Incluso podría ser otra cosa, ¿no? Como interpretar lo que me está representando un diagrama, interpretar lo que me está representando un programa, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso, pues yo tengo otra vez mi expresión, ¿no? Que dije que era 2 más 3 por 5. Y entonces el significado de esta expresión pues es, cuando yo tengo este símbolo que es una crucecita, pues eso significa sumar. Y cuando yo tengo este símbolo que es un tache, pues eso significa multiplicar. Entonces el significado de esta expresión es pues multiplicar 3 con 5, que ya habíamos dicho que la multiplicación tiene la mayor precedencia, y sumar un 2, obteniendo como resultado pues un 17. Entonces ya en términos de nuestros lenguajes de programación, son estas reglas que le van a dar un significado a lo que está escrito con la sintaxis y pues al final nos van a dar la interpretación, la evaluación de esa expresión, ¿no? Pero aquí siempre tenemos que suponer que antes ya hubo un análisis sintáctico que me diga, oye, mira, pues, tu operación está bien formada, tienes un lado izquierdo, un lado derecho, construiste un if con su condición, su then y su else, ¿no? Entonces todas estas reglas de sintaxis ya se debieron verificar y ahora vamos a darle la semántica, ¿no? Por ejemplo, si estuviéramos hablando de alguna lógica, por ejemplo, la lógica proposicional, primero les digo cómo defino los operadores, cuáles son las variables, ¿no? Y entonces yo no podría, por ejemplo, dar la semántica de algo como esto, ¿no? ¿Por qué? Porque las reglas de sintaxis me dicen que el and tiene que ir en medio. Entonces, para que yo pueda darle un significado o para que yo pueda usar la semántica, tiene que haber antes un análisis sintáctico, ¿sale? Entonces, en este caso, pues si yo no hago mi análisis sintáctico, pues voy a caer en errores de escritura y ese no es el objetivo, ¿no? Entonces, la semántica va básicamente por ahí. Ejemplos donde seguramente han utilizado semántica, pues desde discretas, ¿no? En discretas nos enseñan la lógica proposicional y nos dicen, mira, cada que tú tengas una P y tengas una Q y tengas el estado de las variables, pues este es el significado que se le da en términos de las operaciones, ¿no? Entonces, desde discretas ustedes ya están hablando de semántica, ¿no? Cuando le dan un significado a las fórmulas proposicionales o incluso a las de la lógica de primer orden. O ya yendo más allá, en el curso de lenguajes de programación, definen distintos intérpretes, ¿no? Así de, el intérprete de las expresiones aritméticas, el intérprete ya con funciones, ahora recursión, ahora este estado, ¿no? Entonces, todos esos intérpretes, pues, es básicamente darle semántica a un lenguaje. Y como les decía, esto no necesariamente tiene que ser, pues, en términos de números o de letras, también podrían ser otras cosas. Por ejemplo, si ya llevaron lenguaje, digo, bases de datos, se nos enseña a dibujar diagramas entidad-relación, ¿no? Por ejemplo, me dicen, pues la entidad persona, que tiene pues su identificador, que es su llave primaria, nos dicen ahí su nombre, ¿no? Entonces, ¿dónde está la semántica aquí? Pues tengo que dar el significado de lo que es el cuadrito significa entidad, ¿qué significa el óvalo? Pues significa atributo, ¿qué significa que unas un óvalo con un cuadro? Pues significa que la persona tiene ese atributo. Entonces, también con símbolos puedo dar la semántica. Lo importante y que quiero que quede claro es que la semántica es darle un significado a algo que está plasmado por reglas sintácticas. Aquí van a decir, oye, pero el diagrama no tiene reglas sintácticas. Sí, ¿no? Yo no puedo unir, por ejemplo, un óvalo con un óvalo porque eso no tendría sentido, ¿no? Entonces, aquí también tenemos reglas, tal vez no de escritura, pero sí de cómo hacer los diagramas, ¿no? O incluso desde la primaria, ¿no? Aprendemos a darle un significado a los símbolos matemáticos, ¿no? O sea, qué significa la cruz, qué significa el tache, qué significa el guión, ¿no? Incluso los números, ¿no? O sea, primero te enseñan a contar con los dedos y luego te dicen, pues si tienes 2 frijolitos, dibuja un 2. Eso es darle un significado al símbolo, ¿no? El significado de pues, tener 2 cosas, ¿no? O ya en la prepa, pues nos enseñan conjuntos, qué significa el símbolo del vacío, el de la intersección. Entonces le estamos dando interpretación a cosas que a lo mejor y no lo veíamos como este proceso, primero lo aprendo a escribir y luego le doy un significado, sino que lo vamos haciendo al mismo tiempo. Pero a la computadora sí es importante darle esa diferencia porque lo va haciendo en distintas fases, ¿no? Y como último ejemplo les puse también lo de los diagramas UML,
porque pues también tenemos que saber cómo leer un diagrama de clases, un diagrama de secuencia, ¿no? Todos estos diagramas que se ven en los cursos de ingeniería de software, pues también les tengo que dar un significado, no es algo que se quede ahí pues al aire, ¿no? Entonces, todo lo que tenga reglas para ser dibujado o para ser escrito, pues le puedo dar un significado, ¿no? Y ese significado, pues lo puedo expresar de distintas formas, ¿no? Entonces, antes de pasar a la siguiente diapositiva, ¿cómo le harían, ¿no? O sea, ¿cómo le hacen para explicar el significado de cosas, ¿no? Por ejemplo, si yo les doy una fórmula proposicional, ¿cómo me explicarían cómo se evalúa? O si les doy algo más fácil, si les doy una expresión aritmética, ¿cómo me explicarían la evaluación de una expresión aritmética? ¿Alguna idea? Voy a buscar un audio de grillos. Grillos.mp3. ¿No? ¿Nadie? ¿Cómo lo harían? Así, cualquier cosa. O sea, yo les digo 1, cruz 2. ¿Cómo me dicen o cómo me explican qué significa eso? Tendríamos que definir qué significa. ¿Y cómo lo definiríamos? En relaciones parciales, ok, eso ya es... O sea, imagínense que tengo 6 años. ¿Cómo me lo explicarían así? Tendríamos que definir qué significa esa cruz, exacto, ¿no? Poco a poquito con palabras me dicen, ah, mira, cada que tú tengas un más, eso significa que si tenías 3 cosas, le vas a sumar 2, por ejemplo, ¿no? Entonces, una forma de representar la semántica de algo es con palabras, ¿no? O sea, esa sería como nuestra primera forma de representar la semántica. ¿Por qué necesito una forma de explicar la semántica? Pues en la sintaxis teníamos nuestras gramáticas, ¿no? Es decir, te doy una gramática y pues lees la gramática y ya puedes escribir cosas, ¿no? Y también te digo las reglas de construir un árbol de sintaxis abstracta. Pero ¿cómo represento o cómo indico la semántica? Entonces ya con esto que les pregunté, pues la opción 1 sería con el lenguaje natural, ¿no? Yo les platico cómo se debe de evaluar cada expresión, les explico qué significa cada simbolito, y pues hacemos algunos ejemplos y a lo mejor con eso queda claro, ¿no? Por ejemplo, aquí les puse un enunciado, ¿no? Para interpretar una expresión booleana, sustituimos las variables por su estado correspondiente y aplicamos los operadores respectivos, ¿no? Esa podría ser una manera de explicar el lenguaje natural. Pero ¿cuál es el problema de usar lenguaje natural? El lenguaje natural siempre es conflictivo. ¿Por qué? Y a todo esto que es lenguaje natural. ¿Qué problema? Exacto, es el lenguaje que ocupamos en nuestro día a día, ¿no? Así como pues ahorita que estamos hablando o lo que ustedes escriben. ¿Qué problemas le ven de usar un lenguaje natural para describir una semántica? Es ambiguo, ¿no? O sea, es muy complicado interpretarlo o analizarlo, por eso existe esta área del procesamiento del lenguaje natural que, o sea, ha crecido muchísimo, muchísimo, pero son algoritmos así súper complejos que a veces cuesta muchísimo analizar, ¿no? Digo, hoy en día ya lo dominamos, ya podemos hacer bots, ya tenemos ¿cómo se llaman? Estos asistentes de voz que ya entienden el lenguaje natural, pero es muy difícil entenderlo, ¿no? Entonces, es ambiguo en el sentido de que, ok, yo te estoy diciendo que para interpretar una expresión booleana tienes que sustituir variables por su estado. ¿Qué es estado? ¿Qué es variable? ¿No? ¿Cómo funcionan los operadores? Tenemos muchas ambigüedades. Entonces, necesitamos una técnica un poquito más, pues, que no sea ambigua, ¿no? Un poquito más formal. Entonces, la segunda opción es, pues mejor te doy un intérprete y como tú eres súper buenazo programando, pues listo, ¿no? Nada más lees el intérprete y ya entiendes cómo se interpreta una fórmula booleana, ¿no? Por ejemplo, aquí les puse una función interp para expresiones de la lógica proposicional. Y entonces es una función en Haskell que recibe una expresión de la lógica proposicional y me va a devolver pues su valor de verdad, ¿no? Entonces si me dicen verdadero, que sería como este bottom, pues esto es equivalente a true. Si me escriben falso, pues esto es false. Not P es
la negación de interpretar P, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Pero, pues dar la semántica en un lenguaje de programación está medio feo, ¿no? ¿A poco ustedes, perdón, a ustedes cuando empezaron a programar les dijeron, ah, mira, toma el intérprete de Java y ahora apréndete las reglas? Pues no, ¿no? O sea, para un lenguaje muy chiquito, pues digo, estaría bien, pero aparte me estoy casando con la sintaxis de Haskell. ¿Qué pasa si mañana me dicen, tengo este mismo lenguaje, ya no nos gusta Haskell y quiero que ahora lo hagas en Python, por decir algo, ¿no? Entonces, yo ya me casé con mi sintaxis de Haskell, yo ya me casé con las reglas, ya lo entendí y ahora lo tengo que pasar a otro lenguaje. Si no me quedó claro qué está haciendo el intérprete, si no me quedan claras las reglas, pues me va a ser imposible pasarlo a otro lenguaje de programación. Entonces, necesito maneras de pues hacer esto mucho más formal, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo dos problemas. El primero es que el lenguaje natural no nos está haciendo suficiente para poder dar la semántica porque es ambiguo. Y por el otro lado, dar un intérprete, pues como que sí funciona, pero yo no quiero depender de un lenguaje de programación en particular. Porque aparte, para dar todas las reglas de semántica, todos tendrían que saber el lenguaje en el cual estoy dando las reglas, ¿no? Entonces eso no me funciona. ¿Cuál es la solución? Pues necesito un lenguaje que no sea ambiguo, es decir, necesito un lenguaje formal, y necesito que no sea un lenguaje en particular, sino que sea un lenguaje que todo mundo conozca, un lenguaje universal. Ah, pues ese lenguaje formal y que además es universal, ya lo conocemos y son las matemáticas, ¿no? O sea, yo les aseguro que si ustedes hablan de una conjunción aquí o en España o en Estados Unidos o en Inglaterra, todo el mundo va a saber de qué estamos hablando. Las matemáticas, eso es algo muy bonito de las matemáticas, que no importa en qué país estén, es lo mismo, ¿sale? Digo, a lo mejor cambia un poquito la notación, pero estamos hablando de los mismos conceptos. Entonces nos vamos a apoyar justamente a las matemáticas para representar a la sintaxis, ¿no? Así como las gramáticas son un modelo matemático, pues también vamos a representar la semántica con modelos matemáticos, ¿no? Entonces, en lugar de decirle semántica seca, le vamos a decir semántica formal, ¿sale? Entonces, en general vamos a tener dos tipos de semántica formal, ¿no? Que van a ser la semántica estática, ¿no? Que es la primera que tenemos aquí, y la semántica dinámica, ¿vale? Entonces, la semántica estática nos va a ayudar a verificar cuando el programa esté bien definido en términos sintácticos. Ahora, con esto no me refiero a que las expresiones estén bien escritas. Por ejemplo, a lo mejor el analizador sintáctico me dice, ah, pues es que escribiste 1 más A. Esto es una función, perdón, esto es una expresión que es, pues es una suma, tiene su lado izquierdo y su lado derecho. Entonces, sintácticamente está bien. En términos del significado, pues, dependiendo del lenguaje de programación, pues esto no estaría bien formado. Yo no puedo sumar un 1 con una A. Entonces, la semántica estática se encarga de comprobar todos estos tipos de cosas, ¿no? Que lo que tengamos escrito tenga sentido, ¿sale? Básicamente es eso, ¿no? Verificar que todo lo que estoy escribiendo es, pues es coherente, que no esté sumando números con letras, que no esté operando booleanos con arreglos, qué sé yo, ¿no? Y por el otro lado, la sintaxis, digo, la semántica dinámica, nos va a ayudar a determinar el valor de un programa. Entonces, en general, los dos tipos de semántica o los dos niveles de semántica están interactuando constantemente, ¿no? Así de, quiero que cheques primero si los tipos de esta expresión están bien. Y ya que veamos que los tipos estén bien, ahora sí, dame el valor. Entonces, la semántica estática y la dinámica están ahí interactuando constantemente y nos van a ayudar a que el compilador o el intérprete pues, nos ayude más como programadores, ¿no? O sea, si yo estoy escribiendo estas cosas, pues el compilador me va a decir, pues qué padre tu expresión, pero no lo puedo compilar porque los tipos no corresponden. Entonces nos lanza un error y uno va y pues ahí corrige el error y listo, ¿no? Entonces la semántica estática nos ayuda mucho a depurar errores para que en tiempo de compilación pues no tengamos ningún error pues que no dependa tanto de la sintaxis, sino que si hay algún error pues sea más de la lógica que tenemos nosotros como programadores, ¿no? Entonces, la semántica estática no la vamos a estudiar con mucho detalle en este curso, porque va más enfocada a los sistemas de tipos, ¿no? Sí vamos a hablar de ello, vamos a ver algunos ejemplos, pero no vamos a profundizar mucho. En su lugar, vamos a platicar de la semántica dinámica.
Entonces, la semántica dinámica es la que nos va a ayudar a encontrar el valor o evaluación de un programa. Digo, aquí le puse programa, pero en general, pues estamos hablando de las expresiones de un lenguaje, ¿no? O sea, yo necesito una semántica dinámica para representar cómo interpreto una fórmula proposicional. O necesito semántica dinámica para encontrar el valor de una expresión aritmética, ¿no? Entonces son las reglas que me van a decir, ah, pues mira, si tienes una suma, pues evalúate primero el lado izquierdo, luego el derecho, y luego combina los resultados con una adición y listo, ¿no? Entonces, eso es la semántica dinámica, ¿va? Entonces, la semántica dinámica es a lo que le vamos a poner más atención en el curso y vamos a tener entonces tres estilos de semántica dinámica. Vamos a tener la semántica operacional, que la vamos a empezar hoy. Vamos a tener la semántica, aquí me equivoqué. Esta es la semántica denotativa y esta es la semántica axiomática. ¿Vale? Perdón. Ahí, bueno, les voy a pasar notas de todos modos, no les voy a pasar directamente la presentación, pero en la nota, pues si viene ahí bien escrito y si viene todavía con ese error, me dicen y lo corrijo, pero según yo no. Entonces, en la semántica operacional, lo que vamos a hacer, pues como su nombre lo dice, es definir todo en términos de las operaciones que tiene que realizar el lenguaje, ¿no? Así de, tienes una suma, ok, ¿qué tengo que hacer cuando encuentre la operación de suma? Ah, pues esto y esto, ok. Tienes una intersección, ¿qué tienes que hacer? No, pues esto y esto, ¿no? Entonces, básicamente la semántica operacional nos va a definir el comportamiento que va a tener el programa en términos de las operaciones que tenemos, ¿no? O sea, va a ir definiendo las reglas, qué tienes que hacer primero, qué tienes que hacer después, cómo llegas al resultado y básicamente nos indica cómo ir evaluando las expresiones del lenguaje, ¿sale? Entonces, esa es la operacional y es la primera que vamos a ver. Después tenemos a la denotativa. La denotativa, básicamente yo doy una expresión y me va a asociar esa expresión o ese comando o lo que sea del lenguaje que yo esté tratando de representar, la va a asociar con objetos matemáticos, ¿no? Entonces, ¿de qué me sirve asociarla con objetos matemáticos? Pues que a lo mejor yo estoy escribiendo algo en una sintaxis particular del lenguaje, pero le puedo dar comportamiento en términos de estos objetos matemáticos. Entonces, lo que hace la semántica denotativa es justamente darme una equivalencia. Por ahí en Facebook, cuando estaba promocionando el curso, puse más o menos algo así, ¿no? Teníamos esto es una zanahoria, ¿sí parece zanahoria? Bueno, teníamos algo más o menos así. Esto es justamente una semántica denotativa. ¿Cuál es el significado del símbolo que estoy poniendo ahí? Ah, pues esto es una zanahoria, ¿no? Digo, aquí le puse la palabra zanahoria, pero lo que vamos a hacer es justamente, en vez de asociarlo con palabras, lo vamos a asociar con objetos matemáticos, ¿no? Entonces, si yo les digo la suma de A con B, pues necesito que me asocies eso con algún objeto matemático que me permita resolver la operación, ¿no? Digo, eso lo vamos a ver con más calmita más adelante, pero más o menos por ahí va la semántica denotativa, ¿no? Y esa es la segunda semántica que vamos a ver en el curso y la última. Después tenemos a la semántica axiomática. La semántica axiomática, pues está más bien basada en algunas lógicas formales, ¿no? Justamente para probar que los programas son correctos. O sea, no se encarga tanto de pues explicarte cómo evaluar las expresiones, sino que tú puedas verificar que eso que estás escribiendo, además de que tenga sentido, que ya lo checó la semántica estática, pues pues que el programa es correcto en términos de que pues, siempre va a terminar, que no va a tener algún ciclo, por ejemplo. ¿No? Es decir, que nada malo va a ocurrir en el camino de evaluación. Y entonces, un tipo de semántica axiomática que normalmente se ve en este tipo de problemas, pues es la lógica de Hoare, ¿no? Entonces, no vamos a definir como tal, bueno, sí vamos a dar una definición de semántica axiomática, pero no vamos a profundizar en muchos tipos de semántica axiomática, sino que todo el estudio lo vamos a hacer con la lógica de Hoare, ¿vale? Entonces, estos son los tres estilos de semántica dinámica que vamos a estar trabajando, en el que más vamos a profundizar. Bueno, la operacional lo vamos a repasar más bien, porque son cosas que ya han visto.
La denotativa sí va a ser algo completamente nuevo, pero no voy a profundizar mucho porque ahí hay algunas cosas medio oscuras que pues, no están fuera de los alcances del curso, ¿no? O sea, es un poco más complejo, debería verse, por ejemplo, en maestría. Y la parte de la semántica axiomática más bien la vamos a ver con la lógica de Hoare, ¿no? Pero pues sí es una semántica axiomática, ¿no? Entonces, en general, esos son los tres niveles de semántica que vamos a ver. Y ya después que tengamos bien definido esto, de hecho, la lógica de Hoare nos da pie a entrar en este mundo de la verificación, ¿sale? Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? Sí. Va, perfecto. Entonces, vamos a pasar ahora a platicar brevemente de qué va la semántica estática. Les digo, vamos a profundizar más en esto, pero nada más para que se vayan dando una idea. Entonces, la semántica estática va a depender mucho de, pues, primero que nada, del lenguaje, ¿no? O sea, puede cambiar mucho de lenguaje a lenguaje. Va a depender también del compilador, pero también bueno, del traductor en general. Y justamente lo que van a hacer es verificar pues las propiedades que les comento ahorita en tiempo de compilación. Por eso se llama estática. Siempre que estamos hablando de estática es que yo tengo el código así estático, es decir, que no lo muevo, no se ejecuta nada, solo es texto, ¿no? Solo es la estructura del programa y lo que hago es analizarla paso por paso, viendo qué tengo en una suma, qué tengo en una resta, ¿no? O sea, no ejecuto el programa, todo se queda estático. Hagan de cuenta que, pues les dicen, quiero ver que, no sé, que una casa se está construyendo bien y solo están haciendo el análisis sobre el plano, no están haciendo el análisis sobre el edificio que generó ese plano, ¿vale? Entonces la semántica estática es justamente así. Yo voy analizando todo en términos de lo que se escribió y voy detectando ahí algunas propiedades para ver que el programa tenga sentido, ¿no? Entonces ahí pues justamente vemos que no haya variables libres, ¿no? Justo porque si no vamos a tener errores de ejecución. Checamos la correctud de los tipos, ¿no? Que es este concepto que en inglés le llamamos type soundness. O también por ahí le llaman type safety. Entonces estas propiedades las verifico en el programa para ver que pues todo corresponde con su tipo y que nada va a causar errores, ¿no? Entonces, antes de definir el significado del programa, necesitamos eliminar estos programas o bajo este análisis me va a decir, este programa no tiene sentido, lo vamos a quitar, ¿no? Este otro tampoco. Entonces va a verificar básicamente que no haya programas sin sentido y al final pues ya me generará el código ejecutable correspondiente, ¿no? Entonces la semántica, ¿no? Va a estar definida en términos de la semántica estática siempre y cuando esté bien formada, ¿no? O sea, depende mucho la semántica dinámica de la estática, ¿no? Y esto es lo que hace su compilador favorito siempre. Además, también nos va a ayudar a determinar qué estructuras están bien formadas de acuerdo a criterios sensibles del contexto, ¿no? Por ejemplo, que el alcance de las variables se cumpla correctamente, ¿no? O que si voy a declarar una variable, más bien si voy a ocupar una variable, primero haya sido declarada, ¿no? Y entonces casi siempre la semántica estática está conformada de dos fases, ¿no? En una resolvemos el alcance de las variables. Y en ese proceso de resolver el alcance de las variables, pues voy detectando si las variables están donde deberían de estar, si tenemos variables libres, y si tengo declaradas todas las variables, ¿no? Entonces, primero hago esa verificación y ya que haya visto que todo en términos de las variables esté bien, incluso aquí podrían pasar algunos algoritmos de optimización de código, así de, mira, esta variable nunca se usa, la quito, ¿no? Entonces, hay cosas que pues, son mucho más sofisticadas. Esto lo veremos cuando hablemos de análisis estático. Si nos da tiempo, pues veremos más casos, pero en general, pues le da un barrido al programa, va viendo que todo tenga sentido, cosas que pueda quitar las quita sin que altere el significado original del programa, y después, pues ya hace la verificación de los tipos, ¿no? El sistema de tipos me dice esto está bien, esto está mal, esto está bien, ¿no? Y ya que el sistema de tipos haya dicho ok a todo, pues ahora sí se genera el código ejecutable o nos da el resultado de la interpretación, ¿vale? Entonces, bueno, en general, esos son los dos niveles de sintaxis, perdón, de semántica.
Y entonces vamos a empezar a trabajar con el primer tipo de semántica. En un segundo. Ahí está. Entonces vamos a hablar ahora sí de nuestro primer tipo de semántica dinámica, que en este caso va a ser la semántica operacional de un lenguaje de programación. Es básicamente de juguete. Casi todos los cursos donde hablamos de lenguajes siempre los damos con lenguajitos de juguete, porque trabajar sobre un lenguaje real pues sería súper tedioso, ¿no? Imagínense que estamos aquí viendo toda la semántica de Java, pues nunca acabamos, ¿no? Entonces vamos a hablar de un lenguaje que se llama IMP, ¿no? En algunos otros libros a veces le llaman while. Y básicamente su nombre viene de que es un lenguaje imperativo, ¿no? Y ese lenguaje, pues justamente va a tener va a tener expresiones aritméticas. Tiene expresiones booleanas. Y tiene comandos. Entonces, ¿a qué me refiero con comandos? Pues va a haber operaciones de impresión. Bueno, no tienen impresión, pero eso es un ejemplo de comando en un lenguaje. Tiene los if, los while, ¿no? Entonces, pues son básicamente un lenguajito que tiene nuestras tres operaciones básicas, que son operación de secuencia, estructuras de decisión y estructuras de repetición. No sé si lo hayan visto en algún otro curso, pero cualquier lenguaje que tenga secuencia, cualquier lenguaje que tenga decisiones, si escribí bien decisión, creo que sí, si no ahí me dicen, y cualquier lenguaje que tenga repetición, perrito, cualquier lenguaje que tenga estas tres cosas se considera un lenguaje Turing completo. Hay todo un artículo que escribieron Baum Jacopini, por ahí si lo encuentran, espero escribirlo bien. Es un teorema que garantiza que si el lenguaje tiene estas tres cosas, puede resolver cualquier problema computable y por lo tanto es Turing completo, ¿no? Esto en términos de los lenguajes imperativos. Los funcionales, por ejemplo, son Turing completos, pero no lo verifican con estas cosas, ¿no? Por ejemplo, en un funcional no tenemos repetición, más bien esto es por su equivalencia con el cálculo lambda, ¿no? Entonces, bueno, si quieren luego platicamos más de eso. Entonces, pues vamos a ver bien cómo se forma IMP. Les decía que IMP, pues básicamente es un lenguaje que tiene pues estas expresiones, ¿no? Tenemos números enteros, ¿no? Entonces vamos a tener números negativos, positivos, al cero. Vamos a tener constantes booleanas, ¿no? Entonces en este sentido tenemos la constante true y la constante false. Vamos a tener también identificadores, ¿no? Porque necesito poder definir variables. Entonces aquí no les digo variables propiamente porque pues, el identificador no es la variable, sino ya que le dé un valor, pues eso sí se vuelve variable. Pero aquí, pues básicamente estoy definiendo los nombres de las variables que van a ser los identificadores. También en algunos lugares les llaman localidades, o también hay gente que les dice locaciones, pero eso se escucha medio feo, entonces les prohíbo decir locaciones. Y vamos a tener, con base en estas tres cosas, vamos a poder formar expresiones aritméticas, expresiones booleanas y los comandos, ¿no? A las expresiones aritméticas las voy a denotar con este nombre. Entonces, cada que yo les diga algo de AX, estoy hablando de una expresión aritmética. Cuando les diga algo de BX, estoy hablando de expresiones booleanas. Y cuando les diga COM, estoy hablando de comandos, ¿no? Es importante que quede claro qué es lo que tiene este lenguaje porque lo vamos a usar de aquí hasta que acabe el semestre, ¿vale? Lo vamos a estar usando una y otra vez, ¿vale? Entonces, cualquier cosa que no quede clara de cómo se forma el lenguaje, me dicen y hacemos algún ejemplo, ¿vale? Entonces, no les voy a explicar cómo se construyen los números porque pues no es pues el objetivo del curso, ¿no? Ustedes pueden definir una gramática que construya números enteros, supongo que hicieron algo así en autómatas o en compiladores o incluso en lenguajes, entonces si lo hicieron así, pues listo, ya saben que no es un proceso
tan simple, ¿no? Digo, tampoco es muy complejo, pero pues no vamos a dar las reglas de construcción para ahorrarnos un poquito tiempo. Y también las reglas de construcción de los identificadores nos las vamos a ahorrar, pero nada más vamos a establecer la convención de que van a ser cadenas no vacías, ajá, de letras o letras seguidas de dígitos, ¿no? Entonces voy a poder, por ejemplo, poner mi bello identificador 1, 2, 3, ¿no? Entonces siempre tiene que haber letras o letras seguidas de números, ¿no? O sea, la cadena no puede empezar perdón, el identificador no puede empezar con números, siempre tiene que haber al menos una letra para que lo pueda representar, ¿no? Y digo, esto es nada más como para no estar escribiendo cosas medio raras, pero en realidad esto no es muy relevante para lo que vamos a hacer, ¿va? Porque son aspectos sintácticos y aquí estamos más en la semántica. Entonces, ya dicho que vamos a tener todo eso, pues lo vamos a representar con una gramática en BNF, ¿no? Como hemos hecho en otros cursos o han hecho en otros cursos. Y entonces vamos a tener pues que mi N y M representan números, X y Y representan identificadores, A representa expresiones aritméticas, B expresiones booleanas y C comandos, ¿no? Entonces, esta es la gramática que tenemos para las expresiones aritméticas. Una expresión aritmética puede ser un número, puede ser un identificador, puede ser la suma de dos expresiones aritméticas, la resta de dos expresiones aritméticas y el producto de dos expresiones aritméticas. Aquí nos estamos ahorrando la división para no estar lidiando con este caso de que si el lado izquierdo es 0 y demás, para ahorrarnos un poquito de espacio, pero pues también lo podríamos poner. Y después vamos a tener a las expresiones booleanas. Las expresiones booleanas van a ser o la constante falso, la constante verdadero, la operación de comparar por igualdad, pero en este caso, nótese que estamos relacionando expresiones aritméticas, ¿vale? No son booleanas. Entonces aquí yo puedo preguntar si, por ejemplo, 1 es igual a 2, ¿no? Vamos a tener también el menor que, ¿no? Menor o igual, perdón, también de expresiones aritméticas. Vamos a tener la negación de expresiones booleanas. Vamos a tener la conjunción, no, esto no es conjunción, la disyunción y la conjunción de expresiones booleanas. Entonces son los operadores relacionales y lógicos que ya conocemos desde, pues básicamente desde ICC. Y al final vamos a tener nuestros comandos. Vamos a tener 5 tipos de comandos. Vamos a tener el comando skip, que es más o menos como si fuera un break, de cierta forma. Justo, o sea, bueno, no es como un break, es como una operación que si yo la ejecuto no hago nada, ¿no? O sea, básicamente sáltate este fragmento, o sea, no se sale de ninguna estructura de repetición ni nada, pero solo es como un comodín de, pues aquí no hagas nada, ¿sale? Luego que hagamos algún ejemplito, pues va a quedar más claro que asignaciones. Nótese que aquí las asignaciones tienen un identificador, que en este caso es pues la X, entonces tiene que haber un identificador válido ahí, y después solo puedo asignar identificadores con números, ¿vale? No puedo asignarle valores booleanos, ni comandos, ni nada, únicamente números, ¿no? Vamos a tener nuestra operación de secuencia. Esto es a lo que les decía secuencia, ¿no? Que les decía, voy a ejecutar un comando después de otro. Esto es a lo que le digo decisiones. Vamos a tener un if. El if va a tener una condición, que en este caso es un booleano. Va a tener su rama D, que tiene que ser un comando también, y su rama else, que también tiene que ser un comando. Y finalmente tenemos a las de, esta es la decisión. Esta es la de repetición. Entonces las de repetición van a tener justamente una condición y un cuerpo que tiene que ser también un comando, ¿sale? Entonces esta es la sintaxis de las expresiones de nuestro lenguaje IMP, y algo que es muy, muy importante, esto lo voy a subrayar, es que vamos a utilizar sintaxis abstracta, ¿sale? ¿A qué me refiero? Aunque yo les estoy dando las reglas aquí en sintaxis concreta, las reglas y todo lo que hagamos en términos para definir la semántica, lo voy a hacer usando estos símbolos, pero ustedes consideren que es sintaxis abstracta.
Es decir, que no hay más de un árbol, no tengo que construir un parser, aquí no vamos a hacer parsers porque qué flojera. Entonces, nada más para que lo tengan en mente, ¿sale? Todo lo vamos a hacer en términos de sintaxis abstracta, aunque, o sea, yo voy a abusar de la notación, voy a escribir A más A, pero en realidad es un árbol que tiene el nodo izquierdo A y el nodo derecho A, ¿sale? Entonces, dudas con la gramática, sí queda claro cómo se construye todo, algún constructor o producción que no quede clara, ¿todo bien? Ok, tomará eso como un... ¿Todo bien? Vale, gracias, Alan. Ok, entonces vamos a hablar antes de esto. Dado que vamos a suponer que estamos trabajando en sintaxis abstracta, necesito pues decir qué cosas son equivalentes sintácticamente. Vamos a ver también la equivalencia semántica la siguiente semana, de hecho, pero aquí tenemos que dejar claro cuándo dos expresiones son equivalentes en términos sintácticos. Y esto va a ser justamente cuando tengan el mismo árbol de sintaxis abstracta. Entonces vamos a decir que dos expresiones son sintácticamente equivalentes si tienen el mismo asa. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, aquí el ejemplo clásico que les estoy poniendo en la presentación, tengo 3 más 5 entre paréntesis, ¿no? Y eso tiene que ser equivalente a 3 más 5, ¿no? O sea, sin los paréntesis. ¿Por qué? Porque el árbol de sintaxis abstracta es el mismo, es decir, tengo mi operación de suma, aquí tengo el 3 y aquí tengo el 5, sin importar si tengo paréntesis o no. Pero, por ejemplo, no es sintácticamente equivalente a 5 más 3, porque 5 más 3 tiene este árbol, y el árbol no es el mismo. O tampoco vamos a decir que es 8, ¿no? Ahí ni siquiera tenemos una operación de suma. Entonces, aunque el significado sea el mismo, la sintaxis no lo es, y por lo tanto no son sintácticamente equivalentes, ¿sale? Entonces, solo vamos a decir que son equivalentes cuando tengan el mismo asa, ¿va? Y entonces esto nos garantiza que solo tenemos un único asa, ¿sale? Va. Y entonces, ahora sí, ya vamos a empezar a describir nuestra semántica formal, pero necesito justamente tener un ambiente de evaluación. En el curso de lenguajes, no sé si con Fabio si lo ven explícitamente en la semántica dinámica, voy a investigar, pero si no, pues aquí ya lo vamos a repasar. Al menos con Carla sí lo vemos lo que son los ambientes de evaluación. Entonces, nosotros cuando tenemos un programa que tenga variables, necesitamos algún lugar donde yo pueda encontrar el valor de una variable. Y ese lugar donde yo puedo encontrar el valor de una variable es a lo que yo le llamo ambiente de evaluación, ¿no? Entonces, básicamente los ambientes se ven como una tablita, ¿no? Donde yo pongo, pues mira, la variable A tiene el valor 2, la variable B tiene el 3 y así sucesivamente, ¿no? Esto es a lo que llamamos ambiente. Entonces, nuestro lenguaje tiene identificadores y yo puedo asignarle un entero, un entero a un identificador. Entonces, necesito algún lugar donde yo pueda ir a buscar pues estos identificadores. Si yo no los puedo buscar en ningún lado, pues voy a empezar a tener problemas al momento de darle significado a las expresiones. Entonces, dado que tenemos eso, necesitamos definir su ambiente. Este ambiente a veces le decimos de otra manera, dependiendo del contexto donde estemos trabajando, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos hablando de tipos, normalmente le decimos contexto. O cuando estamos hablando de programas que alteran directamente a la memoria, le llamamos estado o explícitamente memoria, o incluso a veces le decimos stack, ¿no? Entonces aquí, para evitar confusiones, vamos a establecer el nombre de estado, justamente porque al tener comandos, pues realmente sí se está alterando la memoria. No vamos a modelar el heap ni nada de eso, pero nada más como en abstracto, ahí lo vamos a tener, nuestro concepto de estado. Entonces, vamos a ver cómo se construyen estos estados, ¿no?
Entonces, al conjunto de estados lo vamos a denotar con esta sigma mayúscula, ¿no? Que es, les digo, lo que le vamos a llamar ambiente, y va a consistir de funciones, ¿no? Estas, voy a tener un conjunto de puras funciones que les vamos a llamar sigma, y entonces esas funciones, ¿qué es lo que hacen? Ah, pues van a decirme con un identificador a qué número voy. Y a lo mejor como que está medio fea esta notación, ¿no? Así de, básicamente lo que me está diciendo esto es que yo voy a tener un conjunto donde yo voy a decir, ah, pues sigma con A vale 2. Sigma de B vale 5, por ejemplo, ¿no? Pero digo, así se define formalmente, pero si lo quieren ver de una manera un poco menos abstracta, lo podemos ver como un conjunto de parejitas, ¿no? Donde yo sé cuál es el valor de A, cuál es el valor de B, cuál es el valor de cualquier identificador básicamente, o también lo podemos pensar como, pues, como una tablita que les mencionaba ahorita. Entonces, sin importar la representación, básicamente el ambiente de evaluación es el que me indica el valor de las variables en un punto del programa en específico, ¿no? Y acuérdense que lo vamos a denotar con sigma mayúscula cuando esté hablando de todos los ambientes posibles, o lo vamos a denotar con sigma minúscula cuando estemos hablando de un estado particular, ¿sale? Entonces, ¿dudas hasta ahí? Vale, entonces vamos a ver cómo se hace ahora sí la evaluación de expresiones. La evaluación de expresiones, en este caso, pues si yo voy a tener un ambiente, necesito una manera de buscar en ese ambiente, ¿no? Entonces, la manera de buscar en los cursos de lenguajes, normalmente en la implementación a esa función le llamamos lookup. Entonces, lookup consiste en, pues yo tomo el ambiente o el estado donde estoy y tengo que buscar el valor de la variable. Y eso lo voy a denotar de esta manera, ¿no? Bajo sigma voy a buscar el valor de x, ¿no? Entonces, voy a representar las reglas de evaluación de esta manera, ¿sale? Entonces, yo aquí voy a dar mi evaluación para las expresiones aritméticas, mi evaluación para las expresiones booleanas y mi evaluación para los comandos. Entonces, para cada uno de estos conjuntos voy a definir mis reglas de evaluación, ¿no? Yo, bajo una expresión aritmética y un estado sigma, voy a ir a dar a un valor, ¿no? O bajo una expresión booleana y un estado sigma, voy a ir a dar también a un valor. Pero los comandos funcionan ligeramente diferentes, ¿no? Bajo un comando y un estado sigma, los comandos no me devuelven un valor, los comandos alteran el estado, ¿no? Entonces voy a ir a dar a otro estado sigma, ¿vale? Entonces, si lo vemos como una función de interpretación, pues básicamente lo que yo estoy diciendo es que estoy interpretando una expresión bajo un ambiente y quiero que me digas a dónde vas a dar. Eso es lo que representa esta pareja, ¿vale? Entonces, con esta notación que tenemos aquí, ya me equivoqué, esto es sigma. Con esta notación que tengo aquí, lo que estoy tratando de representar es el resultado de evaluar una expresión en un estado y qué valor me devuelve, ¿sale? Entonces, vamos a ver ahora sí cómo representar todo esto. Entonces, la semántica formal la vamos a representar con reglas de inferencia. Y como recordarán, todas las reglas de inferencia tienen ¿cómo se llama esto? Se me fue el nombre. Tienen sus premisas y tienen su conclusión, ¿sale? Y a las premisas, perdón, a las reglas que no tengan premisas les llamamos axiomas o hechos, también les llamamos a veces. ¿Por qué? Porque no requieren de premisas para garantizar que eso sea, pues, verdadero, ¿no? Entonces, justamente lo que vamos a hacer nosotros es dar las reglas para cada elemento de mi conjunto. Entonces, vamos a empezar con las expresiones aritméticas. ¿Cómo le hago para evaluar una expresión aritmética? Ah, pues necesito justamente saber el caso, ¿no? Si tengo un número, pues un número a qué se reduce, pues a sí mismo, ¿sale? Entonces, vamos a ir haciendo estas reglas al mismo tiempo en Haskell. Déjenme abrir un Sublime para que vayamos viendo más o menos el mapeo. Me pongo aquí que esto es de Haskell. Haskell. Y pues yo necesito en Haskell, déjenme botar más grande.
Y ya se ve muy bien. En todos lados, o para yo poder definir mi ejemplo, necesito definir el tipo de dato con el cual voy a trabajar. Entonces voy a definir mi tipo de dato para las expresiones aritméticas, que dijimos que era AX. Y entonces una expresión aritmética dijimos que puede ser un número entero, ¿no? Puede ser un identificador, que lo vamos a denotar con una cadena. Puede ser la suma de una expresión aritmética con otra. Aquí le tengo que dar un nombre, vamos a ponerle add. Aquí también necesito ponerle un nombre, vamos a ponerle num. Vamos a ponerle id. Puedo tener una resta, le vamos a poner sub. Y puedo tener un producto, vamos a ponerle mul. Yo voy a poner sub, esto no le pongan mucha atención ahorita. Bueno, si saben Haskell ya saben que solo le estoy poniendo esto para poder comparar las expresiones. Entonces yo tengo esto, ¿no? Mi objetivo es poder dar la interpretación de una expresión aritmética. Entonces mi primer caso, ¿no? ¿Cuál sería? Pues la interpretación. Bueno, primero hay que dar la firma, ¿no? Yo quiero recibir una expresión aritmética y quiero que esto me devuelva un número, ¿no? Por ejemplo, un entero. Entonces, ¿cuál es el primer caso de mi interpretación bajo el tipo AX? Ah, pues es el número, ¿no? Entonces, si yo tengo un número n, ¿cuál es la interpretación de ese número n? ¿Alguien me puede decir? ¿Nadie me puede decir? N, muy bien. ¿Va? Ok. Y si yo tengo un identificador, bueno, antes, me falta aquí también mi ambiente de evaluación, ¿no? Entonces necesito aquí también mi estado. ¿Qué va a ser un estado? Que van a ser una lista de parejitas, ¿no? Estas parejitas que tenían un identificador y tenían un valor, que en este caso va a ser un string y int, ¿vale? Entonces, si yo tengo, aquí vamos a ponerle bueno, S de que es el sigma. Si yo quiero interpretar una suma, bueno, un identificador, perdón. Quiero interpretar un identificador, por ejemplo, una A, en un estado que ya tiene la definición de A, ¿qué tengo que hacer? Lookup, ¿no? Tengo que buscar ese identificador en el ambiente, ¿no? Entonces aquí lo voy a poner, lookup. ¿Qué voy a buscar? Pues voy a buscar I en mi ambiente S, ¿sale? O en mi estado S, ¿va? Luego, si tengo una suma, en un lado izquierdo y un lado derecho y un estado, ¿qué tengo que hacer? Por ejemplo, si tengo la suma de 1 con 2, pues eso es fácil, ¿no? Pues esto es 3, pero si tengo 1 más 2 más 3 más 4, bueno, 4 más 5, ¿cómo interpreto eso? ¿Se acuerdan? Eso es de lenguajes. Interp de I más interp de D. Exacto, ¿no? Entonces hago la interpretación del lado izquierdo en el mismo estado para que no pierda mis variables y le sumo la interpretación del lado derecho. ¿Vale? Y como haré la resta, pues exactamente igual. Pero con la operación de resta, ¿no? Aquí usamos la técnica del copy-paste. Y listo, ya tenemos un intérprete, ¿sale? Pero yo les dije, no quiero casarme con un lenguaje formal. Aquí yo no sé si todos saben Haskell, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a ver el mapeo de esto con las reglas de la semántica operacional que estábamos viendo. Entonces, mi primera regla es esta, la de los números. Es tal cual lo que estoy poniendo en el intérprete. Me dice, la interpretación de un número en un estado sigma es n.
¿Y qué tengo en el código? La interpretación de un número en un estado sigma es n, ¿sale? Entonces ya lo estoy poniendo en abstracto. Entonces yo le puedo compartir esta regla a cualquier persona y pues esa persona ya decide, lo voy a llevar a Haskell, lo voy a llevar a Python, lo voy a llevar a Java, lo voy a llevar a C, al lenguaje que ustedes quieran. Ese es el objetivo de formalizar la semántica. Bueno, uno de sus tantos objetivos, que yo lo pueda manipular sin que me interese el lenguaje donde lo voy a implementar, ¿sale? O luego esta regla que me dice, la interpretación o el significado de un identificador bajo un estado sigma, pues consiste en que busques ese identificador en el estado. ¿Qué dice el código? La interpretación de un identificador en un estado sigma, pues es que busques ese identificador en sigma, ¿sale? Entonces, ¿cómo se hace lo de las expresiones aritméticas? Ah, pues me dice, si tú quieres sumar dos expresiones aritméticas en un estado sigma, necesito que, bueno, eso va a ser n0 más n1. Por aquí me causa ruido. ¿Quién es n0? ¿De dónde salió? Ah, pues es que si voy a ver las premisas, pues mi premisa es que justamente primero haga la interpretación del lado izquierdo, y eso me va a dar n0, después haga la interpretación del lado derecho, lo cual me da n1, y entonces lo que estoy sumando realmente es la reducción del lado izquierdo con la reducción del lado derecho. Y es exactamente lo mismo que dice mi código, ¿no? Quiero que sumes la interpretación del lado izquierdo con la interpretación del lado derecho. Este es mi n0 y este es mi n1, ¿sale? Entonces es muy fácil ya de traducir a un lenguaje. O por ejemplo, pues el de la resta va a ser el mismo, pero con un menos, y el del producto va a ser el mismo, pero con una multiplicación, ¿sale? Entonces, ¿dudas? Esto sí ya lo vamos a estar usando mucho, ¿eh? Entonces, si de verdad, si algo no quedó claro, con toda confianza digan. Ok, sobre eso, como vamos bien. Entonces, pues yo ya puedo utilizar incluso pues estas reglas para hacer algunas derivaciones. ¿A qué me refiero con derivación? Pues a que yo utilice las reglas ya con instancias concretas, ¿no? Aquí estoy hablando del lenguaje en abstracto, ¿no? Así de una expresión aritmética, un identificador buscado en un ambiente, ¿no? Pero pues yo necesito hacer esto ya con mi sintaxis concreta, ¿no? Entonces vamos a suponer que yo quiero saber cuánto es 2 por 3 en este lenguaje y quiero saber cómo se obtiene su significado. Ah, pues fácil, ¿no? Para que tú evalúes 2 por 3 en un estado, pues ¿qué me decía la regla de la suma? Me dice, ah, pues primero reduce el lado izquierdo, reduce el lado derecho, y lo que te hayan dado cada uno de estos lados, súmalo y ese es el resultado de tu suma. Entonces me voy para acá y veo, ah, ok, pues veo cuánto es 2 bajo sigma, ¿no? Y entonces no me acuerdo, ah, pues voy a ver la regla. 2, ¿qué es? Ah, pues es un número. Entonces, un número en cualquier estado se reduce a sí mismo. Ah, ok. Entonces, 2 en cualquier estado, pues siempre me va a dar 2. Y 3 en cualquier estado, siempre me va a dar 3. Por lo tanto, la suma de, ahí está mal, la suma de 2 con 3, ah, es que es 2 por 3, perdón, sí está bien. Por lo tanto, el producto de 2 por 3, pues es en efecto 6, ¿no? Que fue el resultado de multiplicar estos dos valores, ¿sí? Vamos a hacer otro, porque algo que, esta sí es una desventaja, es que aunque yo ya lo estoy haciendo en formal, pues formalmente yo también me puedo equivocar. Yo podría llegar perfectamente y decir, ah, mira, la reducción de 2 por 3 en sigma es 12. Y eso pues ya sabemos que no tiene sentido. ¿Pero por qué me dio 12? Ah, pues es que aquí tú dijiste que 2 se reduce a 2, ok, pero me dijiste que 3 se reduce a 4. Ok, pero esto no tiene sentido, ¿no? Entonces aquí algo que es importante es que también podemos tener reducciones erróneas. Bueno, no son reducciones, son derivaciones. Entonces aquí el factor humano pues nos puede afectar de alguna manera. Esto lo podemos automatizar justamente para evitar este tipo de errores, pero ya hablaremos de eso después, ¿no?
O por ejemplo, vamos a analizar esta expresión, ¿no? Aquí estamos suponiendo que init vale 0, ¿sale? Entonces, init es una variable. ¿Vale? Acuérdense que las variables pueden ser cualquier combinación de letras con números. Por cierto, si de repente escuchan ronquidos, es mi perro que está aquí al lado, no se vayan a asustar. Y entonces yo tengo justamente aquí un identificador que se llama init, le estoy sumando 5 y después ese resultado le estoy sumando 7 con 9. Entonces quiero obtener esta suma, ¿no? La suma justamente es, pues ya vimos que tengo que reducir el lado izquierdo y el lado derecho, ¿no? Entonces veo el lado izquierdo, que es init más 5. ¿Qué necesito para resolver esto? Ah, pues otra vez tengo que reducir el lado izquierdo, ¿no? Entonces, init bajo sigma 0, ya habíamos dicho que valía 0. Entonces, init en sigma vale 0. ¿Y el lado derecho quién es? Ah, pues es 5. 5 en sigma 0, pues es 5, porque un número en cualquier estado es ese número. Y entonces me dio 5 y me dio 0. Y yo quería hacer una suma, por lo tanto 5 más 0 ya me dio 5, ¿no? Pero todavía me falta el lado derecho, que es 7 más 9. Aquí otra vez, pues tengo 7 en un estado, pues eso me da 7, y 9 en un estado, pues también me da 9. Por lo tanto, 9 más 7, pues me da 16, y aquí tuve 5, y aquí tuve 16. 16 más 5, pues es en efecto 21. ¿Vale? Entonces así se hacen las derivaciones. En su ejercicio semanal van a tener que hacer algunas derivaciones, entonces no se les olvide o vayan intentando replicar estas así a mano, o sea, no vean la respuesta y si se atoran con algo, pues nos van diciendo, ¿va? ¿Cuándo se subirá el ejercicio? El jueves, ¿va? Ok, va. Entonces, ahora tenemos las reglas de las expresiones booleanas. Funciona todo bastante similar. Nada más hay que tener cuidado de qué estamos haciendo. Entonces, vamos a hacerlo primero en Haskell para que también lo podamos mapear. Aquí tenemos otro tipo de dato, que son las expresiones booleanas. Pues aquí tenemos a la constante true. No sé cómo ponerle. ¿Qué le pondré? Vamos a ponerle bot de bottom. Vamos a ponerle top de top. Vamos a definir también al not. Vamos a poner al ant. Vamos a poner al or. Y no lo voy a ejecutar porque seguramente vamos a tener errores con los constructores de que ya existen esas operaciones, o a lo mejor y no. Pero el objetivo no es tanto ahorita ejecutar el programa. ¿Qué más me falta? Las igualdades. Son entre expresiones aritméticas. Vamos a ponerle EQ para que, bueno, no, EQ ya existe, vamos a ponerle equal. Y teníamos el de menor o igual, ¿no? Entonces ese vamos a ponerle LTE. Y listo. Creo que ya eran todas, ¿no? Ahora vamos a ver la gramática. False, true, igual, menor que, negación, disyunción, conjunción. Ok, sí, ya tenemos todas. Entonces, ahí está. Entonces, ahora sí, ¿cómo hago la interpretación de una expresión booleana? Vamos a tener otra vez el estado. Aquí en lugar de devolver un int, me van a devolver un bool, ¿no? Entonces, si yo hago, vamos a ponerle interp 2 para que no llore el compilador. Entonces, ¿con qué empezamos? Pues con las constantes, ¿no? Entonces, la interpretación de top me devuelve, pues true, ¿no? Interpretación de bot que me devuelve, pues false. La interpretación de, ¿qué seguía? Me olvidaron las reglas. De not, de la negación de una expresión booleana, ¿a qué será igual? ¿Ideas? Esto ya lo deberían hacer en lógica también, o en discretas. En discretas tal vez no.
Entonces, ¿cómo interpreto una negación? La negación de un booleano B. Olvidé el ñor de Haskell. Ah, pues es nada más not. Not qué. Not B. Pero no le tengo que hacer nada a la B. ¿Qué tal? Y la B es una conjunción. Exacto. De B, muy bien. Y luego tengo al ant, que tiene su P y su Q, bueno, su lado izquierdo y derecho. Entonces, ¿cómo hago esto? Pues otra vez hago uso del ant de Haskell, ¿no? Entonces es el interp de P con el ant del interp de Q. Aquí ya estoy jugando con los nombres. Y para aquí el ant es con doble. Y el del OR, pues es lo mismo, pero con OR. Pues estos los hicieron también en lenguajes, ya no me acuerdo. ¿Y qué otra cosa? Teníamos también el de equal. ¿Cómo sabemos si P es igual a Q? Si una expresión booleana es igual a otra. Ideas. Muchachos, muchachas. Igual, pero con doble igual, exacto. Y el menor igual. Ni siquiera es PQ, ¿no? Son dos expresiones aritméticas. Entonces aquí no es interp 2, aquí sí es el interp 1, ¿no? ¿Sí? ¿Sí ven por qué es el interp 1? Porque no estoy evaluando expresiones booleanas, estoy evaluando expresiones aritméticas. Entonces, la interpretación de la primera expresión aritmética es igual a la interpretación de la segunda expresión aritmética, concluimos que son iguales, ¿sale? Y el menor igual, ¿cómo lo hacemos? Pues sería lo mismo, ¿no? Que ya el igual es interpretar la expresión aritmética izquierda de la expresión aritmética derecha y luego ver si son iguales, pues el menor igual es lo mismo, pero checar que sean menor o igual, ¿no? Ahí uní mi Sublime para que me ponga estos símbolos cuando escribo el, el menor o igual, pero no es que existe ese símbolo como tal, ¿va? Entonces vamos a compararlo con las reglas. Entonces, ¿qué me dice? La interpretación de false en sigma, pues es false, ¿no? La interpretación de true en sigma, pues es true, ¿no? Si yo tengo una igualdad, reduzco la expresión aritmética izquierda, reduzco a la derecha y voy a devolver true si n es igual a m, ¿no? Y en este caso devuelvo false si n es distinto de m. Y luego la de menor o igual es, pues mira, si a se reduce a n y a1 se reduce a m, si n es menor o igual a m, pues devolvemos true. Y en caso de que sea mayor, que es el caso contrario, devuelvo false. ¿Sale? Entonces son exactamente las mismas reglas, pero pues en distintas presentaciones, ¿no? Luego tenemos los operadores lógicos. Aquí, pues no puedo decirle como tal que primero me interprete la B. Bueno, sí podría hacerlo, pero necesito saber qué valor tiene primero, ¿no? Entonces, si mi B se reduce a true, pues entonces la negación es falsa. Y si mi B se reduce a falso, pues entonces mi negación es verdadera. Es básicamente lo que escribí, pero tuve que especificar explícitamente cuál es el valor de cada uno, ¿no? Pero es lo mismo. Y el del AND, pues es reduce el lado izquierdo, reduce el lado derecho, y entonces hacemos la conjunción de ambas cosas, ¿no? Ahora, aquí
t va a ser true, ¿no? O sea, aquí no le puse un valor porque pues tendría que hacer todos los casos, entonces t es true solo cuando t0 será true y t1 sea true. Acuérdense que el AND es verdadero si las dos partes del AND son verdaderas. Y el OR pues es lo mismo, pero aquí va a ser verdadero si t es igual a, si t0 es true o t1 es true, ¿sale? Y aquí de hecho, en este caso, podemos hacer una operación en cortocircuito. ¿A qué me refiero con operación en cortocircuito? A que si yo ya vi, por ejemplo, en el AND que el lado izquierdo es falso, ya no debería poder tener que evaluar el lado izquierdo, no derecho, perdón. Y aquí si yo ya vi que algo es verdadero, pues ya no tengo que evaluar el otro lado. Entonces podemos representar también las operaciones en cortocircuito. Por ejemplo, aquí las estoy haciendo para el AND, ¿no? Entonces en el AND yo digo, ok, si tú tienes B0 y B1, primero reduce B0. Si B0 ya te dio falso, pues ya ni siquiera tienes que reducir B1, directamente dime falso, ¿no? Y en el otro caso, donde pues el primero es verdadero y el segundo es falso, pues sí necesitamos que pongas explícitamente falso, y aquí también, ¿no? Entonces, esta es una manera de representar las reglas en cortocircuito, pero dense cuenta que aquí estamos básicamente poniendo paso por paso cómo ir evaluando las expresiones, ¿sale? Entonces, voy a dejarlo hasta aquí, ¿no? Ya no me da tiempo de ver los comandos. Creo que los comandos los tenemos que ver con más calmita. Entonces, hasta aquí lo dejo y pues mañana continúan con Luis. Van a hacer ejercicios de esto, sobre todo de las derivaciones. Y pues continuamos la próxima semana, ¿vale? Las clases que días eran, las clases van a ser, a ver, les repito otra vez la forma de trabajo. El lunes les vamos a mandar investigación, ¿no? Entonces, la idea, o sea, a lo mejor parece medio feo que sea de un día para otro, pero es que justo no va a haber clase. Entonces, la idea es que en el horario de la clase ustedes hagan su investigación. Luego los martes se ven conmigo, vemos pues toda la parte teórica, ya formalizando todo lo que investigaron. Los miércoles se ven con Luis para hacer ejercicios o para implementar algunas cosillas ya cuando estemos viendo COC. Y los jueves les dejamos el ejercicio. La idea es que el jueves hagan el ejercicio, pero si no les da tiempo, los dejamos entregarlo hasta el domingo. ¿Sale? Ok. Entonces, pues hasta aquí lo dejo y nos vemos. Bueno, mañana ven a Luis y conmigo hasta la próxima semana. ¿Sale? Cuídense mucho.